Vamos entonces a explicar esta revisión Cochrane sobre el entrenamiento de ejercicio físico en pacientes con fibrosis quística, y también vamos a demostrar la estructura de una revisión Cochrane para que puedan entender por qué las revisiones Cochrane son de las consideradas de mayor calidad metodológica a nivel mundial. Entonces, aquí tenemos en la tabla de contenidos o en el índice el encabezado, el abstract, el resumen en términos sencillos, que es una sección muy interesante que vamos a charlar en un ratito, los principales hallazgos o el resumen de los principales hallazgos, que son las tablas que están previas a los antecedentes, ¿sí? Lo que formaría parte de la introducción, los objetivos, los métodos, los resultados, la discusión, las conclusiones de los autores, agradecimientos, referencias, características de los estudios incluidos y datos y análisis. En datos y análisis van a ver que hay un montón de comparaciones que son las que forman parte de los metaanálisis de este estudio. Por ejemplo, en el análisis 1.1 se hizo la comparación entre el entrenamiento aeróbico versus no entrenamiento, teniendo en cuenta la variable cambio en el VO2 pico durante el ejercicio máximo. En la comparación 1.2 se planteó el entrenamiento aeróbico versus no entrenamiento cuando la variable fue el BEF1, y así por delante con el resto de los desenlaces o variables que fueron comparadas. A continuación de esto, tenemos entonces nuevamente el título, los nombres de los autores, las unidades y universidades de las que forman parte, el grupo editorial de Cochrane del que forman parte, porque aquí dice justamente que forman parte del grupo de trastornos genéticos y fibrosis quística de Cochrane. Cochrane tiene un montón de grupos de estudios que se especializan en una temática en particular y que producen información científica de esa temática en particular. Así que vale la pena, si ustedes tienen tiempo y ganas, de poder revisar cuáles son esos grupos de estudio, si es que hay alguno de interés para ustedes, ¿no? Luego seguimos con el abstract, vemos el background, los objetivos, la estrategia de búsqueda, los criterios de selección para los estudios incluidos, el análisis y recolección de datos, los principales resultados, las conclusiones de los autores, y luego tenemos el resumen en términos sencillos. Entonces aquí, alguien que quiere entender lo más simple posible la revisión en cuanto a su estructura y sus resultados, va a encontrar la pregunta de la revisión, los antecedentes, un breve resumen, las características de los estudios incluidos, cuáles son los principales resultados y la calidad de la evidencia, es decir, cómo interpretar los resultados a los cuales los autores pudieron llegar con la revisión. Luego tenemos el resumen de los principales hallazgos, que eran estas tablas que les mencionaba antes, pero vamos a pasar directamente a la estructura de la revisión. Background, antecedente, sería lo que para otra revisión de otro formato no Cochrane sería la introducción. Solo que aquí lo tenemos dividido como subtítulos. En primer lugar, la descripción de la condición, que está buena porque contextualiza la condición patológica, la define, da datos epidemiológicos, cómo afectaría lo que se quiere estudiar en este caso justamente al fitness o a la capacidad de entrenamiento, a la capacidad de realizar ejercicio más específicamente. Describe la intervención de estudio, que es el ejercicio físico, ¿sí? Cómo se caracteriza, de qué forma se puede llevar adelante. Y muy interesante, que es un dato que es distintivo de las revisiones Cochrane, cómo la intervención podría trabajar. Este es un apartado muy importante, repito, porque sienta las bases de la plausibilidad biológica de la intervención o verosimilitud biológica. Entonces va a dar fundamentos desde lo fisiológico, desde lo bioquímico, desde lo histológico, anatómico, etcétera, de por qué esta intervención debería o podría funcionar en esta condición patológica. ¿Por qué es importante realizar estas revisiones? ¿Qué aportaría la revisión en sí para poder dar respuestas desde el punto de vista clínico? Entonces, esos son los componentes del background de las revisiones Cochrane.
¿sí? Muy interesante poder tener esa estructura presente porque es muy clarificadora a la hora de leer la revisión. Siguiendo entonces tenemos los objetivos, que es evaluar los efectos del entrenamiento de ejercicio físico sobre la capacidad de ejercicio medido como el consumo pico de oxígeno, el VO2, la función pulmonar por el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la calidad de vida relacionada a la salud. Entonces los métodos, y aquí tenemos criterios para considerar la inclusión de los estudios, tipo de estudios, ensayos controlados randomizados o cuasi randomizados. ¿Qué es esto de los ensayos cuasi randomizados? Esto suele ser una práctica frecuente en algunas revisiones Cochrane cuando la condición patológica de estudio es muy poco prevalente, es decir, es muy poco frecuente. ¿Por qué? Cuando una condición de estudio, como en este caso la fibrosis quística, es poco prevalente, suele ser poco probable que haya muchos ensayos controlados randomizados para poder responder a la pregunta de investigación. De manera tal de que en ese caso se suman ensayos cuasi randomizados porque eso permitiría tener un volumen mayor de estudios para poder responder a la pregunta de investigación. Ahora, ¿qué son los ensayos cuasi randomizados? Son ensayos controlados, ¿sí?, que tienen un grupo de intervención y un grupo control, pero que no utilizan un esquema real de aleatorización para asignar los sujetos a cada uno de los grupos de estudio. Utilizan el macheo o utilizan la asignación a dedo, ¿sí?, o utilizan la alternancia o utilizan un registro numérico de historia clínica o de base de datos para poder asignar los sujetos a cada grupo. Es decir, no es un esquema de aleatorización real. Eso hay que tenerlo en cuenta porque puede introducir sesgos, ¿sí? Obviamente que esos estudios, comparado con los ensayos controlados randomizados, tienen una mayor cantidad de sesgos que puede perturbar, alterar, exagerar los resultados finales, pero los autores pueden lidiar con esos sesgos, por ejemplo, realizando a posteriori un examen de la sensibilidad de los estudios incluidos para ver cómo impactarían los resultados de la revisión. Tipo de participantes, tipo de intervenciones estudiadas, que aquí tenemos todo lo que tiene que ver con entrenamiento de ejercicio, pero se excluyen el entrenamiento de la musculatura respiratoria, ¿sí?, porque acá se está queriendo ver cómo el ejercicio físico impacta en pacientes con fibrosis quística. ¿Cuáles son los outcomes primarios que se van a medir? La capacidad de ejercicio, medida como el VO2 pico, la función pulmonar como la velocidad V sub 1 en el primer segundo, y la calidad de vida relacionada a la salud. Había un cuarto outcome propuesto por los autores que fue sumado como outcome secundario, que era la mortalidad, principalmente porque la guía Cochrane recomienda utilizar 3 outcomes principales o primarios. Siguiendo entonces con los métodos, tenemos que las búsquedas fueron realizadas sin restricción en lenguaje. Eso es fundamental porque por regla o principio general toda revisión sistemática debe realizar una búsqueda exhaustiva en todas las bases de datos y debe sumar toda la información publicada en cualquier idioma para responder a la pregunta de investigación. Si solo incluyeron estudios en inglés, eso implica que puedan haber sido quedado de lado estudios que son publicados en otras lenguas que no sea el inglés y que podrían aportar a la pregunta, a la revisión para responder a la pregunta de investigación. Por otro lado, cuando los autores dicen estado de publicación se refieren a la incorporación de literatura gris. La literatura gris es aquella literatura que no está publicada en revistas con referato o con revisión por pares y que son documentos provenientes de congresos, abstracts, ponencias, conferencias, defensas orales, pueden ser también tesis doctorales, tesis de maestría, tesis de grado, ¿sí?, que sumarían una gran cantidad de información, pero tienen como desventaja que al no estar publicados en revistas pueden tener una gran cantidad de sesgos y errores metodológicos que haría desconfiar de los resultados. Hay que hacer un trabajo muy estricto para poder
analizar criteriosamente y en forma crítica ese tipo de información. Entonces, búsquedas electrónicas utilizaron una búsqueda en la misma base de datos del grupo de trastornos genéticos y fibrosis quística de Cochrane, buscando ensayos clínicos utilizando el término ejercicio. También utilizaron búsquedas en Central, que es la base de datos genérica de ensayos clínicos de Cochrane, en Medline, en Embase. En 2 revistas utilizaron búsquedas manuales, ¿sí? Pediatric Pulmonology y Journal of Cystic Fibrosis, y también lo que decía antes, literatura no publicada o literatura gris, proveniente de algunos congresos internacionales, como son el Congreso Europeo, la Conferencia Internacional de Fibrosis Quística, etc. Utilizaron también búsquedas en la plataforma Clinical Trials y en la plataforma de ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud. Accedieron también a las listas de referencias de algunos de los ensayos clínicos y revisiones que pudieran tener información de interés para poder sumar a la revisión. Entonces, análisis y recolección de datos. La selección de estudios fue realizada por 2 autores. Siempre que haya algún desacuerdo, fue resuelto por consenso, y si no, un tercer revisor desempató. Ese mismo procedimiento fue llevado a cabo con la extracción y manejo de los datos, ¿sí? La extracción de datos es lo que se va a utilizar para luego conformar las tablas de resumen de resultados, ¿sí? Donde extrayeron en este caso el diseño de estudios, si son ensayos clínicos paralelos o con múltiples brazos, de un solo centro multicéntricos, características del ensayo y los participantes en la línea de base, detalle del número de participantes, cómo fue el proceso de randomización, de análisis, de exclusión, la pérdida de seguimiento del estudio, de abandono del estudio, qué método de randomización utilizaron o de asignación oculta, etc. ¿Cómo valoran el riesgo de sesgos de los estudios incluidos? Bueno, los autores utilizaron el instrumento de Cochrane Risk of Bias Tool, ¿sí? Que es una escala que sirve para evaluar cualitativamente el riesgo de sesgos de los estudios incluidos en función de la identificación de un conjunto de parámetros que deberían estar en los ensayos clínicos, ¿sí? Los autores examinaron detalles del método de randomización con generación de secuencia, asignación oculta, grado de cegamiento, criterios de inclusión-exclusión, abandonos del estudio, si se realizó análisis por intención de tratar o no, y análisis estadístico detallado. Siguiendo entonces, las medidas de efecto de tratamiento fueron reportadas como diferencia de medias con su intervalo de confianza al 95% para hacer la comparación entre grupos. Siguiendo entonces, tratamiento con los datos perdidos. Los autores, cuando identificaran que faltan datos en los estudios incluidos, se contactaban con los autores de los estudios primarios para requerir la información faltante. ¿Cómo evaluaron la heterogeneidad? ¿Sí? Utilizando el estadístico de Higgins y el cuadrado, ¿sí? Para medir el grado de heterogeneidad o de inconsistencia. Bien, y aquí hacen la clasificación de cómo se considera esa heterogeneidad o inconsistencia. Evaluación del sesgo de reporte. El sesgo de reporte normalmente se puede evaluar gráficamente con el diagrama de embudo o funnel plot, ¿sí? Aquí dicen los autores que pueden utilizar el funnel plot, pero cuando haya al menos 10 estudios en el análisis, en la síntesis de los datos. ¿Cómo realizaron la síntesis de los datos? ¿Sí? Con un modelo de efectos fijos para todos los outcomes, para todas las comparaciones, utilizando el RevMan, ¿sí? Que es el Software Review Manager de Cochrane. Realizaron análisis de subgrupos para poder investigar cómo la heterogeneidad impactaba, análisis de la sensibilidad,
¿sí? Para ver si justamente esa heterogeneidad impacta y sobre todo si la calidad también de los estudios impacta en los resultados finales. Y aquí los autores nos agregan resumen de las tablas de resultados y calidad de la evidencia utilizando GRADE. Este es un punto muy importante que vamos a discutir, que implica que GRADE es un sistema que sirve para clasificar lo que aquí dice la calidad de la evidencia, que hoy se llama la certeza en la evidencia, ¿sí? Este es un punto que vamos a charlar entonces próximamente, que me parece que reviste una importancia fundamental, porque es lo que permite hacer las recomendaciones en base a los resultados de la revisión. Bien, y aquí llegamos entonces a la sección resultados. Vamos a dejar esta sección resultados para el próximo encuentro. Lo que vamos a hacer es analizar con un detalle los hallazgos de los estudios encontrados y a qué conclusiones podríamos llegar nosotros, sin leer la de los autores, en función de la interpretación de la estadística de los diagramas de bosque en base a las variables primarias, para poder saber a dónde nos conduce esta revisión, pero también para luego poder interpretar en base a GRADE, el abordaje GRADE, qué tipo de recomendaciones se puede hacer para los pacientes con fibrosis quística en cuanto a el entrenamiento de ejercicio físico. Muchas gracias por estar allí. Nos encontramos para la segunda parte del video próximamente.